Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Ojalá pudiera estrecharles la mano a cada uno de ustedes. Así como cuando yo era pastor y entraban los hermanos y les daba el saludo y después al terminar el servicio, que Dios le bendiga. Así quiero yo saludarlos para que el Espíritu del Señor nos compenetre y nos una más y más. Gracias por conectarse a este canal, a este servidor y no cansarse. Se lo agradezco mucho porque últimamente he tenido varias interrupciones y las voy a seguir teniendo. Les cuento un secreto, es que nos estamos mudando, nos tocó mudarnos. Por asunto de trabajo, escuela, colegio, etcétera. A veces hay que tomar estas decisiones y bueno, tanta cosa que hay en una mudanza, pero voy a hacer lo posible, hermanos, de permanecer conectado y ruego y solicito sus oraciones también, porque son momentos de alto estrés y cuando uno está, especialmente hablo de mí, altamente estresado, uno a veces pierde la chaveta, a veces con las personas que uno más ama y más quiere. De repente se le decía a mi papá que perdemos la chaveta. ¿Cómo va a ser posible? Pero eso es la realidad. Y no conviene para nada. Nos hiere a nosotros mismos y herimos a los demás. Y bueno, es por eso que necesitamos estar en oración y conscientes de nuestras actitudes, de nuestro cansancio. Hay que descansar, hay que comer bien. Para mí es importante tomar agua e hidratarme. Bueno, pero no vine a hablar acerca de eso. Vine a seguir, bueno, esta sería la última en la serie de estos textos que hay en el Nuevo Testamento, particularmente en los escritos de San Pablo con respecto al sábado. Pero hoy no vamos a Pablo. Hoy vamos a uno de los textos más claros sobre este tema de la necesidad de observar el sábado, o será que es necesario observar el domingo, o tal vez ninguno de los dos, o cómo se guarda el sábado. ¿Qué nos dijo Jesús? Este es un tema muy particular para mi punto de referencia, el adventismo del séptimo día, porque yo fui pastor y maestro y algunos me reclaman: oh, que usted fue pastor y maestro, esto no es para usted, esto es para los que lo escuchan. Sí, hermanos, y por eso yo comparto esto, no para quitarles algo que ustedes aprecian y seguramente de alguna manera les trae una ayuda, porque de otro modo no lo harían, a menos que estén, como muchos de nosotros estuvimos, engañados plenamente y estemos utilizando nuestras energías y nuestras fuerzas en algo que no conviene, particularmente en algo que no nos lleva a la cruz de Cristo, porque francamente, como hemos visto, el sábado no nos lleva a la cruz de Cristo. En el adventismo se guarda el sábado para la ley, no para el Señor crucificado. Si fuera para el Señor crucificado, no hubiera esa oposición que hay cuando nosotros, que hemos comprendido que no es un periodo de 24 horas que es nuestro sábado o nuestro reposo. Todo eso era una figura, una sombra, a la luz de la gran realidad corporal de Jesús, en quien y habita plenamente la deidad. Algo mucho más grande que el sábado está aquí, dijo Jesús. Alguien mucho más grande que Moisés está aquí. Con eso se refería a la ley, a los 10 mandamientos. De tal modo que
hoy vamos a ver lo que el apóstol Juan, como testigo ocular, por favor dense cuenta que Juan fue el testigo ocular de estos eventos. Y en particular de este milagro, es que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de una manera muy capciosa. Es una gran pieza de literatura. El Evangelio según San Juan no solamente es un evangelio, sino que es una gran obra literaria, y ustedes van a ver por qué. Nos dice aquí en Juan, el capítulo 5, que hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Interesante es que no podía hacer otra cosa. Todas las fiestas judías señalaban hacia Jesús. Y él, como el cumplimiento de toda profecía mesiánica, de todo lo que había en el Antiguo Testamento, hay una fiesta de los judíos y él, la realidad a quien apunta la fiesta, se presenta en Jerusalén. Y vamos a ver cómo él hace fiesta, de qué se trata la fiesta. Es maravilloso. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, la puerta de la ciudad, de las ovejas por donde entraban los grandes rebaños, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hay una tradición judía, yo creo que bastante atinada, especialmente cuando lo vemos a la luz de esta historia, que decía que esos 5 pórticos alrededor del estanque representaban a cada uno de los libros de la Torá. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, es decir, abrigados por la Torá, abrigados por la ley, pensando que la ley los amparaba, los 5 libros de la Torá los amparaba, esperaban allí a que se moviera el agua. Esto es tremendo. Esto nos hace recordar del Mar Rojo, cuando se abrieron las aguas, del cruce del río Jordán, del mismo bautismo de Jesús. El agua siempre ha estado conectada estrechamente con la gran obra de Dios, señalando a Cristo. Cristo, quien fue bautizado a nuestro favor en el río Jordán, dijo: es necesario que se cumpla toda justicia. Y por eso él fue bautizado, para cumplir nuestro bautismo. Porque nosotros no sabemos lo que hacemos cuando somos bautizados. Es importante que nos bauticemos. Es testimonio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero no sabemos plenamente ese grandioso significado. Así que él, como ser humano y a favor del ser humano, fue bautizado en nuestro lugar. Bueno, en esos 5 pórticos, pensando que eran amparados por la ley, pensando que la ley daba el movimiento a las aguas para que fueran sanados. No, la ley no sana, más bien la ley enferma. Enferma con sentido de culpa, con vergüenza, con un sentimiento de condenación. Así que es imposible buscar lo que estos enfermos buscaban allí en el estanque de Betesda. Y hay gente que lo hace por años y años y años. Imagínense que aquí había un pobre hombre enfermo.
38 años. ¿Quién sabe cuántos años había estado allí en el estanque de Betesda, esperando que la ley lo sanara, que viniera el movimiento de la ley? Y es que muchos hoy todavía buscan el movimiento de la ley. Yo recuerdo que en la iglesia adventista se predicaba del reavivamiento y la reforma, o era reforma y reavivamiento. Todo era para estar más de acuerdo con la ley, que la ley iba a traer la lluvia temprana y la lluvia tardía. Igual, esperando ser sanos bajo los 5 pórticos en el estanque de Betesda. Pero aquí se viene acercando el cumplimiento de la ley, y la ley entra en su destape. La ley viene a ser destapada, descubierta como totalmente inútil para sanar, porque viene el cumplimiento de la ley y penetra los 5 pórticos del Torá, penetra Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Por todos esos pórticos va penetrando el cumplimiento de la ley hasta que llega a este hermano enfermo por 38 años. No nos dice cuál era su enfermedad, parece que era paralítico, por lo que después el Señor Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? El enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Y ese es uno de los muchos problemas con la ley. La ley pone en competencia a uno con otro. Y nosotros los pastores, cuando estamos en el adventismo, sabemos promover esa competencia. Yo recuerdo cómo era eso en la campaña de recolección. ¡Ay, el hermanito cuánto recolectó hoy! ¡Ah, no, pero la hermanita alzó la mano, ella recolectó más! Y aquel niñito está levantando la mano, él recolectó más. Y siempre hay uno que nos gana la bendición de ser alabado ante la congregación, pensando que esa alabanza trae algo especial. La gloria de los hombres no busco, dijo el Señor Jesús. Pero aquí Jesús, sin pedirle arrepentimiento, sin pedirle conversión, sin pedirle ni siquiera confesión de fe en Él, sin pedirle promesas: bueno, te voy a sanar, pero más vale que de ahora en adelante. Jesús, el verdadero cumplimiento de la ley, la verdadera sanidad de Dios, la verdadera revelación de Dios, el verdadero poder de Dios para sanar, el verdadero poder de Dios para dar vida, se acerca y le dice: levántate, toma tu camilla y anda. El creador del universo, aquel que dio la palabra y fueron hechas las galaxias, los millares y millares de galaxias. Toma tu camilla y anda. Y aquí viene este juego literario de Juan, o será del Espíritu Santo. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Y uno espera escuchar a dónde se fue este hombre, qué fue a hacer. Le dio un abrazo a Jesús. Jesús le dio un abrazo. Él se levantó, exclamó, ¿qué fue lo que dijo? Pero el apóstol interrumpe.
para picar la curiosidad e introducir otro tema, porque él dice, era sábado aquel día. ¡Qué picardía la de Juan! Él no dice al principio de la historia que era sábado, él se espera hasta después del clímax de la historia. Y era sábado aquel día. A ver, ¿qué van a hacer ustedes con esto de que era sábado aquel día? ¡Qué precioso! Entra el Señor Jesús y le arrebata a un enfermo a la ley que los tiene allí todos cautivos, inútilmente, esperando ser bendecidos por la ley. Porque la ley solo le decía a cada uno de esos enfermos, tú estás aquí por tu maldad, tú estás aquí porque te las mereces. Comiste carne de puerco, no cuidaste tu salud y cuánta cosa. Jesús viene y le arrebata a todos los enfermos de culpa, de vergüenza, de condenación. Les arrebata a todos esos enfermos, a todos los pórticos de la ley. Así que toda la ley queda despojada de su poder para condenar cuando se acerca a Jesús, el cumplimiento de la ley. Y recibe el pecado de todo enfermo, de todo pecador, de todo maldito por la ley. Lo recibe en su propio cuerpo. Y era sábado aquel día. El día en que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús es sábado, es reposo para nosotros. Y era sábado aquel día. Como dije, qué picardía la del apóstol Juan, reservarse esa frasecita para introducir esta gran sorpresa. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ¡Ey! Es sábado, no te has permitido cargar tu camilla. ¡Ay, Señor! ¿Quién dice eso hoy? Y si no lo dicen en voz alta, lo dicen en sus corazones, mirándose el uno al otro. No te has permitido hacer eso hoy. Él les respondió, el hombre, el sanado, que había estado enfermo por 38 años, les dice él mismo, el que me sanó. Aquel que entró al pórtico de la ley me arrebató. Él fue mi agua sanadora. No fue el agua del estanque de Betesda. Cristo, esa agua viva, fue su agua sanadora. Ese mismo me dijo, toma tu camilla y anda, como que tenía derecho de decirle a este señor que hiciera eso. Porque ¿quién de tanto fariseo que le había hablado? ¿Quién de tanto dirigente que le había enseñado sobre la santidad del sábado? ¿Quién había tenido la potestad de sanarlo? Nadie. Así que el que tiene la potestad de sanar me dijo eso. Y el hombre campante, el hombre no se avergüenza porque él sabía que había sido sanado por una virtud y un poder mucho más grande que aquel poder que representaban los 5 pórticos de Betesda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Apuntando nombres. Eso es lo que hacen los de la ley. Siempre andan apuntando nombres. Tienen su librito negro. A ver los pastores que están escuchando a Camacho. ¿Quiénes son? Hermanos, díganos, ¿cuáles son los pastores que están escuchando
a Eloyes. ¿Quiénes son los pastores que están escuchando a Cristian Blanco? A ver, vamos a apuntarlos acá. ¿Quiénes son los pastores que están dejándose llevar por estos herejes? Apuntando, queriendo saber nombre, dirección. ¿Quiénes son los hermanos? Pero el que había sido sanado no sabía quién era. Increíble. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo. ¡Ajá! Entonces lo sanó para que el hombre fuera, así nos dicen a nosotros, el hombre fuera a pecar, a adulterar, a fornicar, a robar, a matar. Por eso ustedes quieren vivir sin la ley. Bueno, aquí estaba el hombre que había sido sacado del pórtico de la ley, ahora está en el templo. Él no se siente libre para hacer las cosas del pecado. Él se va al templo. Y Jesús le dice, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. No es para que yo te condene, no es para que pierdas la salvación, sino Jesús es muy práctico, le dice, para que no te pase nada peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús, Yeshua, el Salvador, era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en Shabbat, en el sábado. Yo les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿quién tenía aquí el Shalom Shabbat? ¿Quién estaba pasando un feliz sábado? Los judíos que estaban criticando con intenciones de matar y expulsar y destruir. O el hombre que había sido liberado del sábado era quien realmente estaba pasando un feliz sábado. El feliz sábado no se puede gozar a menos que haya sido liberado de las cadenas condenatorias de las 24 horas del séptimo día. Cuando tú eres liberado de estas cadenas, vas a tener realmente Shalom Shabbat, porque habéis encontrado a Cristo, vuestro sábado. Entonces, esta gente se vino a reclamarle a Jesús. Ajá, usted ha quebrantado el sábado, a ver. Jesús les responde, escuchen bien, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y qué día era? Y es por esa razón que Juan pone, en esta historia pone, y era sábado aquel día. Era sábado aquel día. Y esa misma frase entonces hace eco aquí en las palabras de Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y era sábado aquel día, por favor. ¿Qué día era? El día que Jesús dijo, mi Padre trabaja. Era sábado. ¿Y qué día era cuando Jesús dijo, yo trabajo? Era sábado. Entonces, cuando hay verdadero sábado en sustancia y cuerpo espiritual, no hay séptimo
séptimo día deja de existir. El Padre ha estado trabajando todos los días sábados desde la creación y Jesús también. Pero ellos entraron en el reposo el séptimo día de la creación, porque el séptimo día de la creación no dice y fue mañana y fue tarde. El séptimo día de la creación no terminó. ¿Por qué? Porque Dios Padre confió en que toda la creación iba a terminar en una creación redimida por la obra de su Hijo Jesucristo. Pero estaba el Padre descansando en la obra del Hijo, pero seguían trabajando para la redención de las almas. Así que mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo también trabajo. Y era sábado aquel día. El sábado trabaja para darnos reposo. Es decir, el Padre se entregó junto con el Hijo y con el Espíritu Santo. Se entregaron a la cruz porque dice que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Esta aplicación espiritual del sábado no la entienden mis queridos hermanos adventistas. Ellos lo ven como una vueltica que uno les da para zafarse del sábado. Así me dijo una vez un pastor de mucho renombre adventista cuando yo ya había salido de la iglesia y él me preguntó así acusativamente: ¿y ahora qué haces tú con el sábado? Y yo le dije: Jesús es mi sábado. Y él me dice: linda vueltica que le dan ustedes ahora al sábado para justificarse. Que Dios tenga misericordia de esta alma y la tendrá. ¡Qué maravilla! Dios también le dará reposo eterno. De tal modo que si el Padre trabaja y yo trabajo para darnos reposo, nosotros entramos, como dice la epístola a los Hebreos, entramos en un reposo que jamás termina. Y si no podemos encontrarnos físicamente en el templo, estamos espiritualmente en el templo. Y buscando las bendiciones del templo, porque en el templo está la presencia de Cristo. De hecho, nos dice el libro de Apocalipsis que allí no vio el profeta templo, porque Dios mismo y su Hijo y el Cordero eran el templo. Así que nosotros vivimos cada día en el templo, no importa si sea domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Y dice aquí, por esto los judíos aún más intentaban matarlo. Porque no solo quebrantaba el sábado. Y eso lo dice Juan. Los adventistas buscan la manera de decir, no, que eso lo decían los judíos. No, Juan dice, Jesús quebrantaba el sábado y por eso los judíos buscaban matarlo. Y luego añade, él también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De tal modo que Juan dice que los judíos trataban de matarlo porque quebrantaba el sábado, lo que era verdad, lo quebrantaba. Y también decía que era igual a Dios, y eso también era verdad. Así que las dos aseveraciones, los dos calificativos de Juan son verdad. Jesús quebrantaba el sábado. ¿Por qué? Porque su Padre trabajaba.
Y esto decidió Jesús hacerlo en sábado para enseñar esta preciosa lección, que el sábado estaba allí para sacar a pecadores de la opresión de la ley con su sábado, que no daba bendición, no daba salud, una vez que llegó aquel que en su cuerpo era el sábado de Dios, dado a los hombres para que reposemos en él. Bueno, yo sé que esto no va a convencer a nadie. Ojalá convenciera al menos uno. Y ni tampoco es para que se separen de la iglesia adventista. Es para que reformen a la iglesia de adentro para afuera, que lleven el verdadero sábado, que ustedes estén libres de la cadena sabática, para que de sábado en sábado ustedes trabajen en sus iglesias, liberando a aquellos paralíticos que no pueden caminar porque la ley no les da el poder para caminar, no les da salud. Y si tienen que trabajar en un trabajo para sostener a sus familias, recuerden que ese trabajo es tan sagrado como el trabajo del predicador o del médico o de quien sea. Cualquier trabajo que usted tenga el día sábado, sea barriendo las calles de una ciudad, sea haciendo lo que le toque hacer, ese trabajo es santo, porque lo hace una persona que ya ha entrado en el santo reposo de Dios. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido eternamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús.